Nuestro Dios. Vamos a orar esta mañana. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta mañana por esta bendición tan especial que usted nos permite estar una vez más en esta cabina de televisión para anunciar una vez más su bendita palabra, para seguir proclamando, para seguir, Dios mío, llevando una palabra de vida, de esperanza, una palabra que anime, que levante, que restaure, que sane, que libere, que liberte. En el nombre de Jesús, Padre, nos sometemos a su voluntad. Oramos esta mañana para que sea usted, para que sea su Espíritu Santo, poniendo las palabras precisas en nuestra boca. Nos humillamos, nos rendimos, nos vamos abajo. Su palabra dice, Dios mío, que el que se humilla será exaltado. Su nombre sea glorificado. Le damos toda gloria, le damos toda honra esta mañana. Oramos por todos los que están pasando diversas crisis. Le pedimos que sea usted ayudándole en su perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno estar con ustedes a través de este programa esta mañana. Es una bendición muy especial. Quiero ir a la palabra de Dios. Lo voy a hacer en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, el versículo 10. Toda la iglesia conoce muy bien esta palabra. Yo la leo para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios añada bendición a su bendita palabra. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema, gloria a Dios, síntomas o algunas de las características de una iglesia inmadura o carnal, ¿verdad? La iglesia es como cuando nosotros, similar, como cuando nosotros nacemos humanamente. Cuando nacemos somos unos bebés, somos unos niños, pero no nos quedamos siendo niños. Hay un desarrollo, hay un crecimiento, hay diversas etapas cuando va creciendo. Es más, cuando va dejando de ser niño, entrando a la preadolescencia, a la adolescencia, a la juventud, luego es un adulto y luego es un anciano. Entonces, así es también en el ámbito espiritual. Cuando nosotros nacemos, de repente no tenemos experiencia, no estamos nutridos, tenemos necesidad de leche, tenemos necesidad de cierto alimento espiritual. Pero a medida vamos siendo formados, enseñados por la palabra de Dios, es necesario que crezcamos, es necesario que como iglesia vayamos a la madurez. Pablo escribe a la iglesia en Corinto, y lo que le está diciendo Pablo acá es que comienza con una pregunta hablando acerca de esto. Está dividido acerca de Cristo, pero este versículo que hemos leído es cuando Pablo comienza a tratar cierto asunto en esta iglesia de Corinto, porque Pablo había sido informado como apóstol, le habían dicho: en Corintios hay divisiones, hay disensiones, unos están por un lado, otros están por otro. Entonces Pablo toma la decisión de escribirle, y comienza aquí Pablo diciendo: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es necesario que nosotros como iglesia, y una señal de madurez en la iglesia es la unidad. Señal de madurez en la iglesia es el amor fraternal no fingido.
es el no hacer distinción de personas. Hoy está de moda en la iglesia, como en el mundo, cuánto vales y cuánto tienes y cuánto vales. Tanto tienes, tanto vales. En la iglesia no debe de ser así, porque delante del Señor no valemos porque tengamos, ni porque sea hombre, o porque sea mujer, o porque sea joven. No. Dios nos ha dado un precio, nos ha dado un valor a todos. ¿Cómo saber si como iglesia estamos inmaduros? Bueno, cuando no estamos unidos. Hoy más que nunca hay una iglesia dividida. Una iglesia en un desorden tremendo. Hoy más que nunca hay una iglesia que uno dice, es que yo soy de tal ministerio. Es lo mismo que sucedía acá, porque por eso Pablo dice, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? En el versículo 11 le dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Señal de una iglesia inmaduro, pleitos, contienda, divisiones, disensiones. Es una iglesia carnal, es una iglesia inmadura, una iglesia que no ha crecido, una iglesia niño de niños espirituales. Y mire cómo está hoy. Le dice Pablo, ¿qué era lo que había? Le dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Unos decían, mire, no, yo de Cristo, ningún apóstol, ¿qué? Pero otros decían, no, yo, Pablo. Yo soy de Pablo. A través de Pablo yo conocí la verdad. Y eran cristianos, eran hijos de Dios. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Pero mire qué cosas estas, de que no debe de ser así. Cada ministerio que tiene a alguien al frente, a alguien que se llama apóstol. Como quien dice Pablo, Pedro, Apolo. De todo esto eran apóstoles. Pero todos somos un cuerpo. Óigame, allá cuando nosotros vayamos con Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, allá no van a haber secciones, que el ministerio tal, que el ministerio aquí. No. Dios está llamando a la iglesia a tener algo en común, y es a vivir en santidad, en rectitud, en obediencia, en integridad. Pero qué tremendo que aquí lo más importante es que aún a veces hasta entre pastores, quien tiene, gloria a Dios por el crecimiento, y es de Dios. La obra de Dios debe de crecer, pero es Él el que le puede dar el crecimiento. Uno como pastor no puede hacer más allá de lo que Dios le ayuda. Y bendito sea el nombre del Señor porque la obra crezca, pero no debe de crecer la obra porque yo estoy sacando de otro lado. No debe de crecer la obra solo porque en un lugar se llenó y en el otro se vació. Porque hay gente que camina de un lugar para otro, no tiene fundamento, no se somete a nadie, ni a nada. Solo es de que no le guste algo en cierto lugar y se cambia. Comúnmente, la mayoría de las veces es cuando no le hablan según lo que quiere oír. O cuando no le dan privilegios, porque mucha gente lo que le apasiona son los privilegios. Lo que nos gusta a nosotros es estar en el altar predicando. Y no nos damos cuenta que
que no se da cuenta la gente que ahí están sus hijos, que ahí está su esposa, su esposo, que ahí está la familia. Hay que comenzar a predicar con el testimonio, con el ejemplo. División en la iglesia, pleitos, contienda. Voy a avanzar porque Pablo le está diciendo, continúa, me voy al capítulo 3, siempre en la misma carta, le dice Pablo comienza y le va a hablar a la iglesia de que cada uno de ellos, como él mismo, como Pedro, como Apolo, son colaboradores. Colaboradores. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, no soy carnales. ¿Quién pues es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo soy un colaborador. Apolo es un colaborador. A través de ellos han conocido la verdad. Pero aquí el asunto es que a quien debe de seguir no es al apóstol, no es al profeta, no es al ministerio. Gloria a Dios por los ministerios, pero no es como mucha gente que idolatra el ministerio y que cree que el ministerio al que pertenece o al que pertenecemos dice el mejor, el único, no. El perfecto es Cristo y a Él hay que seguir, a Él hay que imitar. Dice Pablo, no pude hablarles como a espirituales, yo tuve que hablarles como a niños. Está el hombre natural sin Dios, pero está el cristiano espiritual, pero también está el cristiano carnal. ¿Cómo es que está el cristiano carnal? Pues está en contienda, en pleito, en envidia, en celo, en disensiones. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo hubiera querido hablar cosas más profundas, ir más adelante en la enseñanza de la palabra de Dios, pero tuvo que ir a los rudimentos, a lo básico, a doctrina, y enseñarle a la iglesia que no tenían que estar divididos. Lamentablemente a veces parece que en el evangelio fuera como se está haciendo lo mismo como en la política. Es el mundo filtrado en la iglesia, haciendo distinción de personas. El apóstol Santiago enseña palabras maravillosas. Dice que no hay que hacer acepción de personas. Lamentablemente en la iglesia están los grupos privilegiados. Está el que es así como aventado, el que le gusta ahí andar cerca del que está en eminencia, porque lamentablemente de esa manera es que se obtienen los privilegios. No le ponga prioridad a usted a los privilegios aquí en la tierra. Deje que Dios se dé cuenta de su vida en santidad, en integridad, en pureza. Y que si el hombre no se da cuenta, deje que Dios sea el que va a recompensarle. ¿De qué valdría que a usted lo anduvieran quiñado, que lo anduvieran para un lado y para otro, yendo usted aquí es importante, usted aquí, y que usted estuviera en todo lado, honrado del hombre, pero que Dios no lo conociera? Dice Pablo que hay que procurar presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le dice Pablo, di a beber leche y no vianda,
porque aún no era capaz, ni soy capaz todavía. El tipo de enseñanza, la enseñanza es palabra, la palabra de Dios es alimento. Y Pablo no pudo hablar profundidades con esta iglesia, una iglesia que estaba llena de dones, talentos, habilidades, todo don lo tenía. Pero le hacía falta lo más importante, que era el amor. ¿Verdad? Le hacía falta lo más importante, que es el amor. Por eso Pablo le está diciendo, cuando avanza ya hasta el capítulo 13, 12, 13, 14, Pablo habla de dones del Espíritu, pero en medio, en el 13, habla del amor. Dice Pablo, ustedes pidan y anhelen, deseen los mejores dones, pero yo les presento un camino superior, el amor, la preeminencia del amor, porque eso es la base, el fundamento. Mira, si no tenemos amor, estamos engañándonos a nosotros mismos. Si no nos amamos, si no amamos, mire, a veces en la iglesia de Jesucristo hay hermanitos que son de humilde condición, a veces económica, a veces por alguna enfermedad, a veces por alguna situación diferente, ¿sabe? Son despreciados, son ignorados, son tomados en cuenta. ¿Sabe qué sucede en la iglesia de hoy? Tienen la doctrina de los nicolaitas. Así, Jesucristo le habló a la iglesia, le dijo, yo tengo contra ti que tienen esta doctrina de los nicolaitas. ¿Sabe cuál es la doctrina de los nicolaitas? Que los privilegios son para el clero profesional. ¿Verdad? Que no importa si no da buen testimonio, si viene empezando, no importa si no ha sido formado, no ha sido enseñado, si no ha sido capacitado. Y tiene plata, tiene que estar en el altar, tiene dinero, tiene que estar en el liderazgo. Qué tremendo, no debe de ser así. Hoy meditando bajo el tema algunas de las características de una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Estos son sinónimos. Un saludo muy especial para el hermano José Ávila, ¿verdad? Ahí en el departamento de La Paz. Muchas bendiciones, hermano, para usted. Adelante siempre en la obra del Señor. Está el hermano José Ávila en Canal 38, siempre en la obra del Señor. Dije cable, ¿verdad? Creo que 1 de la tarde, creo que me dijo. Bueno, es una bendición, hermano, ¿verdad? Sintonizando el programa ahí en el departamento de La Paz. Ánimo con Cristo, toda la iglesia de ahí de La Paz, de Comayagua. Canal 80 en Digicable, ahí en Comayagua, nos puede sintonizar. Estamos de martes a viernes, ¿verdad? Con su programa Tiempo de Gracia. Estamos ya arribando pocos días, ¿verdad? Para llegar a los 4 años de programa. Siempre la honra y la gloria es para nuestro Dios. Vamos a continuar un poco meditando de la palabra de Dios. Pablo le está diciendo, yo fui, ¿verdad? A compartir. Usted imagínese el privilegio que era para una de estas iglesias tener al apóstol, ¿verdad? Y qué profundidades, qué tipo de enseñanza, qué formación de calidad podía estar recibiendo esta iglesia. Pero Pablo tuvo que retroceder. Cuando llega, dice Pablo, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, o sea, los rudimentos. Tuve que retroceder a la doctrina, ¿verdad? Doctrina básica, ¿verdad? Doctrina básica, enseñar a la iglesia que lo que tenían que hacer era estar unidos en Cristo Jesús, era estar unidos. Que no hubieran esas divisiones, que todos estuvieran mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, nosotros somos colaboradores, ¿verdad? Cada quien Dios le ha dado una gracia, ¿verdad? Le ha dado una gracia. Hay gente que aun cuando va a predicar la palabra de Dios, no es que va a enseñar cosas diferentes, pero desde luego lo hace
según la gracia que Dios le ha dado. Entonces Pablo le está diciendo, yo les di a beber leche, eso es doctrina básica, no vianda. Vianda es, estamos hablando de formación, de enseñanza más profunda en lo que es la iglesia. Le dice Pablo, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues sabiendo entre vosotros, oiga esto, ahí están las características, de ello es lo que les quiero hablar, de ello estamos hablando esta mañana. Dice, pues sabiendo entre vosotros, oiga lo primero, celos. Una iglesia que lo que se mueva entre ellas sea celo, es una iglesia carnal. Es una iglesia inmadura, ¿verdad? Yo sé que muchas veces el corregir, el hablar en contra de un montón de desórdenes que hay en la iglesia, la gente dice que es tan celoso, ¿verdad? Está celoso de cómo a mí Dios me usa, de que cómo... no, es que mire, el que está formado, el que está enseñado en la palabra de Dios, ese que es maduro, ese no va a la casa de oración para sentirse bien. Hay gente que, ¿verdad? El cristiano maduro, ese no va a la casa de oración para que usted le cuente chistes. Ese no va a la casa de oración para entretenerse. Ese no va a la casa de oración, ese no va no se congrega porque estaba aburrido en casa, no se congrega para escuchar periódicamente la misma palabra, con la misma revelación, con lo mismito. No. Nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar, estudiar, prepararnos. No hay excusa hoy. ¿Por qué no prepararse? La gente dice, es que en el momentito me viene la revelación. Pereza de estudiar. Por eso hay tanta enseñanza no bíblica. Por eso hay tanta palabra de Dios sacada de contexto, siendo predicada, siendo ministrada, siendo enseñada y siendo tomada por la iglesia. Dice la palabra celo. Una iglesia carnal. Oiga, contiendas. Una iglesia carnal. Están los hermanos en contienda. Una iglesia carnal, una iglesia inmadura. Porque ve el mundo, una iglesia que está con celo, con contiendas, con disensiones. Y el mundo que está destrozado, el mundo que está hecho pedazos, sin Cristo, ve a una iglesia de esta manera. Entonces dice, ¿y yo qué pensaba? Llega alguien con necesidad de restauración, con necesidad de libertad, con necesidad de que se le presente a Cristo y su amor. Pero se encuentra con una iglesia inmadura, carnal, que más bien está peleando entre ellos. Nosotros somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo. Y si nosotros como el cuerpo de Cristo, mire, estamos así, celos, contiendas y disensiones. Dice Pablo, si esto hay, le pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnal? Es la misma condición de la iglesia de hoy. La misma. Es necesario que como iglesia nos unamos en lo bueno, en lo correcto, en lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos en el tiempo donde más apostasía se está moviendo,
donde más falsa enseñanza se está dando, donde todo casi es a llevarlo a la prosperidad. Toda la palabra hablándola, llevándola al contexto económico. No, mire, por medio de los celos, pleitos, contiendas y disensiones, la iglesia estaba parecido a como Pablo le está diciendo a una iglesia que es fundamental leer lo que estaba aconteciendo, y es los de Galacia. En la carta de los Gálatas le está hablando Pablo en el capítulo 5, versículo 14 y 15, le dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, esto es la ley y los profetas. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero le dice en el versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¡Qué tremendo! ¿Cree usted que a Cristo le agrada que nosotros estemos dañándonos unos a otros? Nosotros que debemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Nosotros que debemos de ser el cuerpo de Cristo que alienta, que restaura, que lleva esa luz en medio de las tinieblas. Perdiendo el tiempo en contiendas, en disensiones, perdiendo el tiempo en pleitos entre nosotros, disputas, cosas que no es a lo que Dios nos ha llamado. La gran comisión es ir, es hacer discípulos, es llamar a la gente que no conoce. Pero repito, tremendo como cuando la condición de la iglesia es como cuando Cristo le dice a aquella iglesia: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una iglesia en agonía, una iglesia que una parte está en cuidados intensivos, porque le está diciendo: aviva las otras cosas, le dice, que están por morir. Por morir. Jesucristo lo profetizó y dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. No salvación del alma. Está hablando de cristiano. Está hablando de hijo de Dios. Está hablando de ser salvo, de caer en el error, en lo falso, en el engaño. Todo lo que había hablado Cristo ahí, de persecuciones por causa de la palabra. Será salvo, o sea, será librado. Yo espero que esta palabra le ayude a usted en gran manera. Es tiempo como iglesia de que reflexionemos, de que meditemos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estaremos así en celos, en contiendas, en disensiones? ¿Cómo es posible que haya gente con manos alzadas adorando a Dios, pero a la persona que tiene a unos metros le aborrece, le hace daño, le calumnia, le levanta falso? Jesucristo dijo: en esto conocerán
o sabrán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor. Pero cuando se habla de celos no tiene que ver con amor o disensiones, eso es lo contrario. Cuando abunda el amor, cuando la iglesia se ha desarrollado, cuando la iglesia ha crecido en el Señor, lo que debe de hacer es ayudarse, soportarse. Lo que debemos hacer es estar orando los unos por los otros, pero no dañándonos, no perjudicándonos. Y aun cuando el hermano, cuando el Hijo de Dios falla, aún allí debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice la palabra. El que esté firme, mire que no caiga. Aún cuando alguien ha fallado, que los cristianos pueden fallar, se pueden equivocar. El evangelio es vituperado. Mucha gente habla hasta de Cristo por la actitud de la iglesia, por el comportamiento. Imagínense una iglesia llena de dones, pero aún, óigame, era una iglesia que a veces estaba ahí, el pecado estaba a la vista de todos y ellos, le dice Pablo, envanecidos. Contra ellos que tenían que ser así, fuertes. Hoy como iglesia es necesario que hablemos, que señalemos el pecado, que hablemos la verdad. Repito, el que ha alcanzado madurez, el que ha crecido, ese es como cuando dejó lo de niño. Pablo lo habla y dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba, actuaba como niño. El niño piensa en jugar. El niño no está pensando en proyectos, no está pensando en trabajar, no. Pero dice Pablo, cuando dejé lo de niño, oiga, cuando fui hombre, dice Pablo, yo dejé lo que era de niño. Y ese es el asunto. Que mucha gente tiene mucho tiempo en el Señor, pero no ha dejado lo de niño. No ha dejado de necesitar vianda. Todavía necesita que le ande ahí sobando la espalda, que lo ande ahí chineando, que lo ande ahí recordando. Hay culto hoy, hermano, ¿verdad? No se vaya a quedar que lo pase llevando por la casa. No, es tiempo de que crezcamos. Yo he visto niños desde muy pequeños, ya no quiere que el papá lo ande de la mano, ya no quiere que la mamá le lleve chineado. Y a veces nosotros en el Señor queremos que nos anden ahí, ¿verdad? No, si a usted no le visita el pastor, nosotros como pastores debemos de visitar. Pero si no le visitamos, eso es un problema nuestro. Usted siga adelante. No se cargue que el pastor visita a otros, que a mí no me visita. Él dará su cuenta. Es un asunto de él, pero usted siga adelante. Dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hoy más que nunca la gente anda en el súper, anda en el banco, anda en el bus, anda de un lado para otro, como decía un niño. Hoy no anduve, decía el niño, de un lado para otro. Ahí anda de un lado para otro. No es cierto que la gente esté en casa cuidándose. No es cierto. La gente anda en la calle, la gente anda de un lado para otro. Solo es en el momento de ir a la casa de oración, solo es para congregarse, que la gente es que hay que tener cuidado, es que hay que cuidarse. No, un descuido. Hoy más que nunca la iglesia se ha descuidado. Hay gente que no volvió desde que dijeron, no se puede hacer culto, no puede hacer reuniones. Es necesario. Si usted se ha descuidado, si usted ha caído en celo, en disensiones, en pleitos, levántese en el nombre de Jesús.
Si usted necesita ponerse a cuenta con Dios, hágalo hoy. Hágalo hoy. Para que vivamos como iglesia una vida plena. Hay muchas cosas que Dios quiere darnos, pero solamente se la dará al que haya crecido, al que haya madurado. Si no hemos madurado, ¿sabe qué sucede con el que no ha madurado? Dios le regaló una bendición y por esa bendición la convirtió en maldición. No volvió porque está con la bendición. La bendición de Jehová enriquece, pero no añade tristeza. No añade tristeza. Así que es una bendición muy especial compartir con ustedes esta mañana la bendición.